saldrán a la calle en 2 manifestaciones. Nosotros os pedimos a los valencianos que salgáis, que perdáis el miedo. Nos han llamado fachas, nos han llamado fascistas porque defendemos nuestros derechos. Ellos, los que utilizan la violencia para callar a la gente. Ellos, los que utilizan el fascismo para crear miedo, para acosar, para perseguir y para marcar al que no piensa como ellos. A nosotros no van a conseguir callarnos, porque no tenemos miedo, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar, nuestra tierra y nuestra casa. Y aquí estamos para ello. Si piensas como nosotros, quédate. Vamos a cantar el himno nacional, es lo único que nos queda. El derecho a decir lo que somos, a decirlo públicamente y a que todo el mundo lo escuche. Nadie nos va a quitar ese derecho, porque así lo dice nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Hablamos valenciano, no catalán. Amamos hablar español porque somos españoles y nadie nos va a quitar ese derecho ni nos va a convertir en lo que no somos ni jamás seremos. Defenem Valencia no se rinde, no se va a rendir. Sabemos que estamos en el punto de mira, sabemos que están pendientes de nosotros, porque cada día nos acosan y nos asfixian más, pero no lo van a conseguir. Los valencianos somos fuertes y Defenem Valencia va a estar aquí para apoyarlos a todo el que quiera salir a la calle, pacíficamente, a ejercer su derecho, que es el de todos. Muchísimas gracias y ahora vamos a cantar el himno regional y el himno de España. ¡Viva Valencia! Bueno, pues aquí me he encontrado en la calle Colón a los amigos de Defenem Valencia, porque os quiero recordar que han solicitado a la delegación del gobierno, que estamos aquí precisamente en la puerta de la delegación del gobierno, como veis, han solicitado una manifestación para el día 21 de abril y se la han denegado porque dice que el mismo día hay otras de signo contrario. Por tanto, prefieren que se manifiesten los que apoyan el independentismo en Cataluña, que se manifiesten los que defendemos Valencia, como Defenem Valencia, y los que tratamos de apoyar a las fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los jueces que están siendo maltrechos. Van a cantar el himno. Quiero frenar, no desglories a Espanya, tots en la veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp de voler, càntics d'amor, himnes de mar. Os recordamos que estamos en directo en la calle Colón en Valencia. Brindem fruites malaes, espanadissos, els ribes, vencen les arrataes, ex les arcades, les armes.
Y por supuesto, Que no isquen de allí. el himno del país que nos une a todos. Un momento, el himno de España y después, si queréis, cantaremos el himno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que es en función de quién era nuestra concentración la que nos ha denegado delegación de gobierno por causa de Policía Local y el Ayuntamiento de Valencia. Ah, pues. Waiting for Bluetooth connecting. Como os había dicho antes, y aprovechando que tenemos aquí a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, voy a repetir lo que he dicho. Somos Defenen Valencia, una asociación cultural sin signo político, una asociación cultural que lucha por el derecho de los valencianos, que lucha por la ley, de parte de la justicia, de parte de los que la defienden. Hemos solicitado una concentración a delegación de gobierno para el próximo día 21 de abril en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los mossos que están siendo acosados en Cataluña, al juez de Arena, que ha tenido que abandonar su propia familia, su propia casa, para poder ejercer su derecho, que es el de trabajar como cualquier español y ejercer la ley. Y delegación de gobierno nos la ha denegado por causa de la Policía Local y el Ayuntamiento de Valencia, alegando que el mismo día y a la misma hora hay en Valencia comunicadas con anterioridad dos concentraciones de signo contrario. Nosotros nos preguntamos, ¿quién está en contra de la ley? ¿Quién está en contra de la Policía Nacional? ¿Quién está en contra de la Guardia Civil? ¿Quién está en contra de la justicia? ¿Quién está en contra de los jueces? Que no nos permiten manifestarnos para favorecerlos a ellos. ¿Qué pasa cuando nuestro ayuntamiento se manifiesta con lazos amarillos? ¿Qué pasa cuando se manifiestan a defender delincuentes? ¿Qué pasa cuando se manifiestan a defender a gente que está imprisionada? A gente que ha robado a toda una comunidad, que ha engañado y que ha estafado. No pasa nada, ellos salen a la calle, los propios concejales, los propios representantes de nuestro ayuntamiento, que están cobrando de nuestros sueldos, de nuestros impuestos, y salen a la calle sin permiso, sin autorización y sin solicitarlo siquiera. Y no pasa absolutamente nada. Defender Valencia, los valencianos, los españoles, no podemos salir a la calle a manifestarnos porque cada vez que solicitamos una concentración se sacan algún arma del bolsillo para impedirlo. Hoy estamos aquí, como veis, somos 15 personas. No podemos ser más de 20 porque si no, estos señores que están aquí, que tienen la obligación de cumplir la ley, a que muchas veces no vaya en su propio consentimiento, tendrían que detenernos. Tenemos que ser menos de 20 si no nos detendrían. Ellos hace 3 días aquí eran 300 y nadie les dijo ni les hizo nada. Tuvimos que aguantar todos los valencianos sus lazos amarillos, sus banderas independentistas, sus gritos, y nos tuvimos que callar y la policía no pudo hacer nada y lo tuvo que permitir. Y a nosotros nos prohíben manifestarnos a favor de ellos, a favor de la ley, a favor de la justicia. Nos quitan nuestro derecho, un derecho que contempla la Constitución. Y aquí estamos hoy protestando para que todos lo sepan. La gente nos mira, cree que estamos locos. No, señores, no estamos locos. Los locos son los que pasan de largo y no se paran, permitiendo que este
este ayuntamiento, este gobierno autonómico sigue haciendo lo que está haciendo con Valencia. Están siguiendo el mismo camino que en Cataluña. Llevan la misma hoja de ruta. Cataluña estaba así hace 20 años y como los valencianos no despertemos, dentro de 5 estaremos igual. Porque aquí han puesto la directa y lo que en Barcelona costó 30 años, aquí va a costar 5. Si vuelven a salir en las siguientes elecciones, Valencia estará muerta. Nuestra historia estará muerta, nuestra cultura estará muerta, nuestras fiestas estarán muertas. Todos hemos visto lo que han hecho con las fallas. Han convertido Valencia en un macro botellón, en un basurero, en un váter municipal, porque olía a orines, olía a excrementos, toda Valencia llena de basuras, de latas. ¿Cuándo han sido así las fallas en Valencia? ¿Por qué los comerciantes que pagan sus impuestos durante todo el año han tenido que aguantar que les llenen sus puertas de chiringuitos no autorizados, que no han pagado absolutamente nada así las tasas del ayuntamiento para que a nuestro alcalde le lleguen? Pero los impuestos de los comerciantes, que si han muerto de asco estas fallas, los pobres sí que los van a tener que seguir pagando. Los de los puestos ambulantes se han largado, pero ellos ahora tendrán que aguantar y este mes pagar el trimestre de IVA, hayan vendido o no hayan vendido estas fallas. Nuestra policía ha tenido que soportar un caos absoluto en Valencia, de tapones humanos, de tapones de movilidad, porque han cerrado calles, según ellos, que era por seguridad ciudadana. Lo que han hecho es crear unos tapones impresionantes en calles estrechas, dejando calles anchas totalmente cerradas, según ellos, para evacuación. Lo que han hecho es que, gracias a Dios, no ha pasado nada. Si hubiera pasado algo, simplemente con que alguien hubiera tirado un petardo, una estampida, nos hubiéramos matado nosotros solos. Ya está bien, salgamos a la calle a decir basta, que ya hemos aguantado bastante. Esta mañana nos han colgado un lazo amarillo en las Torres de Serranos, señores, en las Torres de Serranos, el monumento más emblemático de Valencia capital, y nos cuelgan un lazo amarillo en apoyo a los independentistas catalanes. ¿Qué pintan los catalanes aquí? ¿Qué pintan los independentistas en Valencia? Absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos los que os habéis parado a escucharnos, los que no nos tildáis de locos, porque realmente os lo digo, los locos son los que creen que los locos somos nosotros. Nosotros somos una asociación cultural que llevamos 2 años luchando. Lo estamos pagando todo de nuestro bolsillo, absolutamente todo. Somos amas de casa, somos jubilados, somos autónomos. No tenemos nada que ganar, nada, no queremos sueldo, no somos políticos, somos valencianos que luchamos por nuestra tierra. No queremos que nadie nos dé nada, ni un solo céntimo de euro. Lo que queremos es que nos den nuestros derechos, que la gente nos conozca, que nos apoye, que salgan con nosotros a luchar, que nos ayuden, porque necesitamos ayuda, porque estamos luchando contra algo muy fuerte y con mucho dinero nuestro, porque que no se os olvide ninguno que está subvencionado con nuestros impuestos, con lo que han derivado de los pagos al ayuntamiento. Hay más de 1.700.000 euros derivados del Ayuntamiento de Valencia a medios de comunicación catalanistas. Por eso se callan, por eso nosotros no salimos ni en televisión ni en prensa, porque no les interesa, porque son estómagos agradecidos viviendo del Ayuntamiento catalanista de Valencia y del Partido Compromís, que no es más que el brazo armado de la CUP en Cataluña, y les están permitiendo entrar aquí. Están llegando la CUP, está llegando a la El edificio y se de lo 6 estamos millones de dejando. euros, el edificio de 6 millones de euros, que se lo ha cedido a la Casa Catalana. Bueno, venid y un edificio de 6 millones de euros que ha sido cedido a la Casa de la Cultura Catalana. Al Bueno, lado de la lonja. sin ir más lejos, la cabalgata que ellos llaman de las Reinas Magas, esa cabalgata, los valencianos no nos manifestamos en contra de la cabalgata, nos manifestamos en contra de los 60.000 euros que el ayuntamiento le dio a la asociación El Micalet, catalanista desde el principio y hasta la última médula de su sangre, para que pudiera seguir viviendo y chupando del bote a cambio de una cabalgata que ni queríamos ni nos interesaba a nadie. Ese es el Ayuntamiento de Valencia. Falso, mentiroso, especialistas en la mentira y en la manipulación. Y tenemos derecho a decirlo, y salimos a decirlo a la calle,
porque no les tenemos miedo, aunque estamos en el punto de mira, estamos amenazados, estamos vigilados, estamos comprometidos, pero nos da igual, porque Valencia está por encima de todo nuestro miedo y de todo lo que nos puedan hacer. Yo solo os pido a la gente de a pie que por favor nos busquéis. Estamos en Facebook, somos una página de FENEM Valencia, por favor, buscadnos, apoyadnos, venid con nosotros cada vez que salimos a la calle, cada vez que decimos que salimos a decir basta, cada vez que salimos a plantar cara. El día 9 de octubre fuimos nosotros y unos cuantos valencianos más los que hicimos frente bajo la estatua de Jaume I para que no vinieran los catalanistas que se estaban manifestando a colgar su trapo independentista en la estatua de Jaume I. Fuimos nosotros, los locos, pero así vamos a seguir, porque bendita locura la que nos ha entrado hasta que consigamos tirar a esta gentuza del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias a todos. Muy bien, Isa. Pero frenar no ves glorias a España. Força una veu, ser más vingau, y en el taller y en el camp de Borrete, grandis de amor, himnes de mar. Acordaza el ritme de guitarra moral. A nariz del arco frenen ses victòries gegantines i estes per sultana conservins estrenen un tapís de buta i de roses fines. Brinden fuimos molares, els paraïsos, els